Muy bien, hermanos. Hoy vamos a comenzar con una pregunta. La enseñanza de hoy en la iglesia del Señor el Mirador del Lago va a comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué venimos a la iglesia? Es una pregunta que nos debemos formular cada día. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es la causa por la que yo sigo a Cristo? ¿Por qué voy los martes, los domingos a la iglesia y en cada reunión? ¿Por qué asisto? ¿Por qué sigo a Cristo? Y te hago una pregunta a vos. Por supuesto que es retórica, no es necesario que me respondas en voz alta. ¿Por qué sigues al Señor? Y esa es la pregunta con la que te invito que escuchemos esta enseñanza con esa pregunta en nuestra mente. ¿Por qué sigo al Señor? Les invito a que vayamos a la palabra de Dios, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Allí en el 18, versículo 18, tenemos la confesión de Pedro. Y a partir del versículo 21, la Reina Valera, el título es Jesús anuncia su muerte. Entonces, Lucas 9, versículo 23. Dice así la Escritura. Y decía a todos, el Señor Jesús está hablando aquí, ¿no? Y decía a todos los presentes, a sus seguidores, si alguno quiere, escuchen bien la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Otra traducción dice, después les dijo a todos, si alguno quiere ser mi discípulo o discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Fíjense ustedes qué importante detalle. Si alguno quiere, ¿estamos coincidiendo? Si alguno quiere. No estamos hablando de un Salvador, de un Dios dictador. Estamos hablando de un Dios de amor, de un Dios que da la posibilidad a todos por igual de seguirle. Por ende, da toda la posibilidad de que crean en Él. Fíjense ustedes, a mí me impactó cuando estaba considerando estos versículos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y más de una vez hemos visto que ese negarse a nosotros mismos es el renunciar al yo. Y cuando decimos el renunciar al yo, no es que me voy a descuidar, yo voy a descuidar mi ser, mi higiene, mis alimentos, mi control médico, mis ejercicios físicos. No se refiere a eso. Claramente se refiere la palabra de Dios a negarme, a renunciar a mi egoísmo, a renunciar a mi egolatría, a renunciar a mis pensamientos banales, mis pensamientos humanos, mis pensamientos carnales, renunciar a todos aquellos gustos y preferencias que tal vez a mí me gustan, pero que a Dios no le agradan, y que tal vez a otras personas mis gustos, mis costumbres, mis hábitos le hacen daño. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, dijo Jesús a sus primeros discípulos y nos dice hoy en esta mañana aquí en Mirador del Lago, si alguno quiere caminar conmigo, si alguno quiere seguir mis pasos, fíjense que no es una obligación, fíjense que es, ¿qué cosa? Una decisión personal seguir a Jesús. Claro que no va a seguir a Jesús aquel que todavía no ha creído en Él. No va a seguir a Jesús aquel que todavía no ha entendido que es necesario acercarse a Dios con fe. No va a seguir a Jesús aquel que todavía no ha entendido o no ha querido entender de que es pecador y que está perdido y que necesita reconciliarse con Dios. Esa persona no lo va a seguir a Jesús. Pero sí debe ser una decisión personal y radical de todos aquellos que sí confesamos con nuestra boca que creemos en Jesús,
sí debe ser una decisión seguirle al Señor. Fíjense ustedes que el tomar la cruz cada día, muchos creen que es cargar con una enfermedad, muchos creen que es cargar con el cónyuge, nada, una broma. Muchos creen que es cargar con el trabajo, muchos creen que es cargar con algún vicio, muchos creen que es cargar... No se trata de eso. No se trata de eso. El tomar la cruz es una decisión de todos los días de identificarse con Jesús. Porque cuando todos los días tomamos la decisión, consecuencia de una vez haber decidido seguir a Cristo, ¿no? Y haber creído en Él. Cuando cada día tomamos la decisión de seguir a Jesús, es identificarnos con Él. Eso es tomar la cruz. Identificarnos cada día con Jesús. Seguirle a Jesús. Servirle al Señor. Contar a otros quién es Él. Hablar de su amor. Contar lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que hace cada día en nuestras vidas. Eso es tomar la cruz cada día. Identificarnos con Cristo. Pero también el tomar la cruz cada día, en consecuencia de identificarnos con Jesús, es sufrir desprecio. Es sufrir persecución. Es experimentar que se nos cierren puertas. Es experimentar y vivir el desprecio, muchas veces la marginación aún de los familiares, en consecuencia de haber tomado la cruz y de tomar la cruz cada día y seguirle al Señor. Pero fíjense que también es una decisión. Hoy es una mañana en la cual tenemos que entender que el seguir a Jesús es una decisión. Que no podemos decir que seguimos a Jesús y no obedecerle. No podemos decir que seguimos a Jesús y no guardar sus mandamientos. No podemos expresar con nuestros labios que seguimos a Jesús y no congregarnos. No podemos decir que seguimos a Jesús y no amar a nuestro prójimo. Y este versículo nos lleva necesariamente y recurrentemente a entender y en esta mañana meditar. Es una mañana de meditación, una mañana de reflexión, por supuesto a la luz de la palabra de Dios. Vamos a encontrar en las Escrituras distintos tipos de creyentes, distintos tipos de seguidores de Jesús. Vamos a encontrar, yo he elegido 7 tipos de seguidores de Jesús. Vamos a ver, y te desafío que al terminar la enseñanza, con sinceridad y con honestidad ante Dios, sepas entre cuál de estos seguidores vos te identificas o vos te encuentras. Hay 7 razones para seguir a Jesús. La primera, sentémonos bien y preparémonos. La primera razón por la cual podemos seguir a Jesús es por interés, puede ser por obligación, puede ser por tradición, puede ser que le sigamos a Jesús de lejos como Pedro, podemos ser seguidores temporales o periódicos, seguirle por temporada al Señor, podemos seguirle por temor o podemos seguirle por amor. Vamos a considerar un poquito cada uno de estos tipos de seguidores de Jesús. Y no te enojes si la palabra te confronta. No soy yo, es la palabra de Dios. Y quiere el Señor que te confronte como me confrontó a mí. Porque la enseñanza de las Escrituras es para crecimiento. Y si no hay confrontación, no hay crecimiento. Así que el Señor nos confronte en esta mañana con su palabra. Vamos a ver primero por interés. Aquellos que siguen a Jesús por interés. Evangelio de San Juan, por favor, capítulo 6, versículo 24. San Juan 6, 24. Vamos a ver qué encontramos aquí. Juan 6, 24 dice la palabra de Dios. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La traducción Dios habla hoy dice, así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Capernaum a buscarlo. Fíjate vos, hermano querido, que hay una realidad aquí. Dice que cuando la gente
vio que Jesús no estaba donde ellos consideraban que iba a estar, decidieron ir a buscarlo. ¿Qué tomaron allí? Una decisión de ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque lo seguían al Señor. Por eso fueron a buscarlo, porque lo seguían al Señor. Pero aquí viene el detalle. ¿Por qué le seguían? Por interés. Por interés. Por eso fueron a buscarlo. Por interés. Y la pregunta en rojo que te tienes que hacer esta mañana es: ¿por qué sigo a Jesús? ¿Es por interés? ¿Por qué decimos que le seguían por interés? El mismo Señor Jesucristo en el versículo 26 del capítulo que hemos leído lo dice. Fíjense ustedes. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Por qué estás esta mañana aquí? ¿Por los milagros que el Señor hace cada día? ¿Estás aquí cada mañana por el pan que Él te da? ¿Estás aquí porque cada día tienes trabajo, salud? ¿Estás por interés? ¿O estás verdaderamente porque creíste de verdad y sabes que tienes que seguir al Señor? Qué pregunta, ¿no? Aquellos seguidores lo buscaban a Jesús desesperados, pero por la comida, por interés. Claro, vaya, ¿cómo no lo van a seguir? Si en una ocasión alimentó a 5.000 hombres más, mujeres y niños. En otra ocasión alimentó a 4.000 hombres más, mujeres y niños, haciendo un milagro, reproduciendo el pan, reproduciendo los peces. Entonces la pregunta para reflexionar: ¿seguís a Jesús por interés? Porque tienes miedo que si no lo sigues te corte los víveres, te quite los alimentos, te va a faltar los alimentos. ¿Sigues a Jesús por sus favores en tu vida? ¿Sigues a Jesús porque vives día a día y Él es el que provee tu trabajo? ¿Sigues a Jesús de miedo de perder tus bienes, de miedo de no tener el dinero que hoy tienes? ¿Sigues a Jesús por miedo de perder tu salud o que tu salud sea tocada? ¿Sigues a Jesús por interés? Quiera Él que no sea así. Bueno, están los seguidores por interés. También están los seguidores de Jesús por obligación. Mateo capítulo 27, versículo 32. Mateo 27, versículo 32. Aquí habla ya en el proceso, cuando el Señor Jesús iba rumbo al monte del Calvario a ser crucificado. Dice Mateo 27, 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Sí? Él llevó la cruz. ¿A dónde iba a ser crucificado el Señor Jesucristo? La llevó porque lo mandaron, se la llevó por obligación. La otra traducción dice: al salir de allí encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. ¿Qué pregunta es esta, no? ¿Estás aquí por obligación? ¿Sigues a Jesús por obligación? ¿Sigues a Jesús como este Simón de Cirene? ¿Cargas la cruz de Cristo cada día por obligación? Porque en el caso de los hijos, si no sigo a Jesús, tal vez el comportamiento de mis padres no vaya a ser el mismo. Tal vez mis padres me vayan a cortar algunos gustos, algunas preferencias. Sigues a Jesús por obligación porque tu cónyuge tal vez te corta ciertos víveres, ciertos suministros. Sigues a Jesús porque, ¿por qué? Por obligación. Tristemente, como en aquel entonces muchos siguieron al Señor por obligación, hoy también, hermanos. No debe sorprender. Es el caso de adolescentes, es el caso de jóvenes, es el caso de esposos, es el caso de adultos, de mayores, que muchas veces siguen a Jesús por obligación.
Sigo a Jesús porque si hoy no voy a la iglesia, a la tarde, qué sé yo, en el caso de los chicos, no me llevan a tal lado. En el caso de las esposas, voy a ir a la iglesia porque si no mi esposo no me va a regalar el 0 kilómetro, no sé. ¿Seguimos a Jesús por obligación? ¿Es una obligación? ¿Estás aquí por obligación? ¿Estás aquí por obligación? Porque si no yo te voy a mandar un mensaje preguntándote por qué no viniste. ¿Por qué estás aquí? Tristemente muchos siguen a Jesús por obligación. Hermanos, quiera el Señor que no estemos aquí por obligación. Entonces, están los que siguen por interés, están los que siguen por obligación y están los que siguen por tradición. Por tradición. Isaías, por favor, acompáñenme a la lectura de las Santas Escrituras. Isaías capítulo 29, versículo 13, versículo muy conocido. Isaías 29, 13. Qué triste que seamos creyentes cristianos por tradición. Porque de chiquito me enseñaron que tenía que ir a la iglesia, porque de chiquito me enseñaron que los domingos tenía que ir a la cena, porque de joven me enseñaron, iba con mis padres, y me quedó la costumbre, la tradición. Ellos ya no están, mis viejos, pero yo sigo con esta tradición de los domingos ir a la iglesia. Horas por tradición. Fíjate lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mandamientos de hombres es tradición. Fíjate lo que dice la otra traducción, me encanta cómo lo traduce la Dios habla hoy. Dice, el Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra, o sea, de labios, y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto o la adoración que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Hermanos, estamos por tradición, estamos repitiendo la tradición, por eso estamos en la iglesia. Por eso seguimos a Jesús. Fíjense que una de las cosas por las cuales nos caracterizamos los cristianos, y creo que más los hermanos, es por la tradición. La tradición que el banco tiene que ser madera. ¿Y por qué tiene que ser madera? No, porque yo empecé a la iglesia, los bancos eran de madera. No que la Biblia tiene que ser tapas de cuero. ¿Por qué? No, pues yo empecé a la iglesia, me dijeron que la Biblia tiene que ser tapas de cuero. Somos llenos de tradiciones, hermanos. Y muchas veces lo triste que repetimos esas modalidades de esa forma, por tradición. Y muchas veces ni sabemos por qué lo hacemos. Quiera nuestro amado Padre que no estés aquí, que no vengas el domingo solo por tradición, porque sabes que el creyente tiene que el domingo participar de la cena. Quiera Dios que no sea una tradición. Por tradición tenemos costumbres, por tradición practicamos enseñanza y enseñamos por tradición algunas cosas. ¿Cuántas prácticas tenemos por tradición? Porque así se hicieron toda la vida y lo seguimos haciendo así. Fíjate vos lo que dice Marcos, capítulo 7, por favor. Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 8. Marcos 7, versículos 6 al 8. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, lo que leímos anteriormente, ¿recuerdan? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué triste, ¿no? Ser tan tradicionalista que decimos honrar a Dios solamente de labios. Verso 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y sigue allí el versículo bíblico. Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿y cuál es ese mandamiento de Dios?
Amarle al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. ¿Sí? Y si le amamos a Él así, desde la cabeza hasta los pies, con todo nuestro ser, por ende vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, miren, fíjense ustedes lo que dice el versículo 13 de este capítulo 7 de Marcos. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Es que la tradición se va transmitiendo de generación en generación. Que el Señor nos libre de ser tradicionalistas. Que la cena se tiene que hacer así porque así se hacía, porque mi tatarabuelo me dijo que era así, porque mi bisabuelo, porque mi abuelo, no, que tiene que ser así, que tengo... Nos llenamos de tradiciones. Fíjense, hasta va a sonar medio gracioso, pero fíjense ustedes a qué punto llegamos. Dice que había una nena contemplando a su mamá cómo estaba cocinando, estaba por preparar un pescado, y todas las veces que preparaba el pescado, que hacía la mamá? Le cortaba la cabeza, le cortaba la cola y lo metía al sartén. Y un día esta niña le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué le corta la cabeza y por qué le corta la cola? Mi mamá me enseñó así a prepararlo. La abuela, sí, la abuela me enseñó así. Pasan los días, la niña va a la casa de la abuela y dice, abuela, ¿por qué vos para preparar el pescado le cortas la cabeza y le cortas la... La verdad es que no sé. Mi mamá me enseñó así. Pregúntale a tu bisabuela. ¿Fue la niña la bisabuela? Puede ser que vos le cortas la cabeza. Sí, yo lo preparo así. ¿Y por qué lo preparas así? Lo que pasa es que me enseñó tu tatarabuela a prepararlo así. ¿Pero por qué? Y porque mi mamá tenía un sartén chiquito. Entonces, si no le cortaba la cola y la cabeza, no entraba el pescado en el sartén. Así somos nosotros. Así somos nosotros con las tradiciones, hermano. Suena gracioso. Y es verdad. Somos así, hermanos queridos. Que el Señor nos libre de las tradiciones. Los tradicionalistas fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Bueno, están los que seguimos por interés. ¿Decimos así? ¿Seguimos por interés? No. Están los que siguen por interés, están los que siguen al Señor por obligación, están los que siguen al Señor por tradición y están los que le siguen al Señor de lejos. De lejos. Aquí vamos a ver Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 57, y vamos a ir acelerando antes que se arme el bailongo. Así es, Mateo 26, versículos 57 y 58. Se escucha por ahí el... ¿Lo tenemos? Mateo 26, versículos 57 y 58. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía, ¿cómo? De lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Vemos que Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué le seguía de lejos Pedro al Señor Jesús? Por miedo. Por miedo a que le sucediera lo que tal vez le iba a suceder al Señor. Por miedo a identificarse con Jesús. Por miedo. ¿Era seguidor del Señor de lejos? ¿Por miedo? Quiere el Señor que no sea así, ¿no? Que no le sigas a Jesús de lejos. Porque normalmente o comúnmente el que sigue a Jesús de lejos es porque no se quiere comprometer. Es porque no quiere poner las manos sobre el arado y seguir. El que no se quiere comprometer con Jesús es el que le sigue de lejos. Y en la mayoría de los casos es un creyente indiferente. Es un creyente que de vez en cuando
le sigue al Señor. No se entusiasmen conmigo. Hoy voy a venir a hacer tal cosa en la iglesia. No se entusiasmen, yo soy una persona medio ocupada. Los tiempos no me dan. Tengo muchos compromisos. Mis hijos, mis nietos, las compras, el trabajo, en fin. Hermanos, ¿somos seguidores de lejos? Está bien, ustedes conocen la historia. Sabemos que después de todo este proceso, después que no solo que Pedro le siguió de lejos al Señor, sino solo de que después lo negó, pero también sabemos cómo Pedro después se arrepintió. Y sabemos que en esa fe de Pedro, como el Señor fue edificando la iglesia, que ya lo vamos a ver al final, ¿no? ¿Eres seguidor de lejos o eres seguidor cercano, vas allí al lado del Señor? Quiera nuestro amado Padre que así sea, que vayas al lado del Señor. Y está el seguidor que es el actor o la actriz de teatro, que solo hace temporadas. ¿Sí? Está el seguidor temporal del Señor. Vamos a las Escrituras. Santiago capítulo 1, versículo 8, por favor, acompáñenme. Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago 21. Santiago 1, 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en algunos de sus caminos. ¿Estamos bien? Ajá. Fíjense que frecuentemente el seguidor, si se le puede llamar así, de Jesús, que sigue por temporada al Señor, es la persona de doble ánimo. Frecuentemente, no siempre, ¿no? De doble ánimo. Y tristemente dice la Escritura que el hombre o la persona de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. Hoy empieza a hacer tal cosa. Voy a ir al gimnasio. Arrancó con todo. Pasa un tiempo determinado después del gimnasio. El año que viene arranca una carrera, comienza una carrera. Comenzó esa carrera a mitad de año. Terminó la carrera. Voy a empezar a ver las reuniones los domingos a la mañana. Son bíblicos los hermanos. Yo soy bíblico. Yo todos los domingos a las 9 de la mañana voy a estar ahí. Un par de domingos. Después no le vemos más al hermano o a la hermana. Los seguidores temporales. Los seguidores de doble ánimo. Es como que si creyeran en el Señor por algún tiempo determinado. Y el mismo Santiago, pero en el capítulo 4, aclara un poquito sobre estos seguidores. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estas personas no se acercan con certidumbre. Dice la Escritura que es necesario que el que se acerca a Dios lo haga con qué? Con fe, creyendo que Él existe, que Él es galardonador de los que le buscan. Fíjate cómo dice otra traducción, Santiago 4:8, dice, acercaos o acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, límpiense las manos, pecadores. Quiere decir que mientras más cerca estemos de Dios, más en comunión estemos con Él, la presencia de Él va a estar con nosotros. Limpien las manos, pecadores, o sea, purifíquense, sean transformados. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Allí está el kit de la cuestión. El seguidor temporal es aquel que quiere seguir a Dios, pero que no quiere abandonar las cosas del mundo. No, como va a venir hoy domingo a la mañana, a las 9 de la mañana, es madrugada, si anoche se acostó tal vez a las 5 o a las 6 de la mañana. ¿Sí? Es el seguidor temporal el que se identifica con que no se quiere desprender de las cosas del mundo. Tira más las cosas del mundo que el amor del Señor.
Cuando Mateo capítulo 6, versículo 24 nos dice claramente que no podemos servir a dos señores. Estos seguidores temporales frecuentemente, comúnmente, son aquellos que están viniendo a la iglesia, pero vinieron las pruebas. ¿Pero cómo puede ser que me pase a mí esto? Si yo todos los domingos voy a la iglesia, los martes voy a la iglesia, los miércoles voy al instituto bíblico, voy a predicar, voy a entregar tratados, visito a los hermanos, ¿cómo puede ser? Y muchos de esos creyentes, ¿qué voy a ir a la iglesia? Si lo mismo, mira lo que me está pasando, mira la enfermedad que tengo, mira el problema económico que tengo, que Dios no me ayuda. ¿Cómo puede ser si voy todos los domingos a la iglesia? Todos los martes, todos los miércoles. ¿Cómo puede ser que me pase esto? Cuando viene la prueba, muchos, cuando viene la dificultad, cuando viene la tentación a veces, como quieren seguir a Dios y quieren seguir al mundo, muchas veces acceden a la tentación y por ende no dan la cara para venir a la iglesia. Hermanos, no podemos servir a dos señores. Si hay algo que conocemos nosotros, los hermanos, que nos congregamos en la iglesia de Mirador del Lago de hace unos años, son los seguidores temporales. ¿O no? Conocemos muchos seguidores temporales. Que el Señor tenga misericordia. No nos creamos tampoco mejores ni superiores, porque no lo somos. Somos tan pecadores, o peores pecadores que ellos. Pecadores redimidos. Oremos por los seguidores temporales. Oremos por aquellos que cuando hay problema, que no hay trabajo, están firmes en la iglesia, porque por supuesto necesitan trabajo, necesitan a Dios. Consiguieron el trabajo. Si te he visto no me acuerdo. O de pronto empiezan a venir, ore pastor, oremos, tengo tal enfermedad, o mi familiar, mi hermano, mi padre, mi madre, oramos, el Señor hizo el milagro. ¿Lo ve usted, hermano? Yo no lo veo. Tristemente, seguidores temporales, seguidores por interés. Que el Señor nos libre de ser seguidores temporales y que oremos muchos por quienes siguen por temporadas al Señor. Repasamos. Primero, seguidores por interés. Segundo, seguidores por obligación. Tercero, seguidores por tradición. Cuarto, seguidores de lejos. Y quinto, seguidores temporales. Sexto, están los que siguen a Dios por temor. Y usted dirá que bueno, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero no es ese temor, es el miedo a. Marcos, por favor, acompáñenme a la lectura de las Santas Escrituras. Marcos, capítulo 10, versículo 32. Marcos 10, 32 dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron. Y acá me voy a detener en esta palabra asombraron, porque tal vez tenemos otro concepto. La traducción de se asombraron es quedaron estupefactos, quedaron atónitos. Ahí. También se puede traducir como temerosos en el sentido de miedo. Entonces ellos se asombraron y le seguían, y ahí lo traduce, ¿cómo le seguían? Con miedo. ¿Pero miedo a qué? Miedo a lo que le iba a acontecer al Señor. Miedo a lo que les deparaba el destino, se puede decir. Miedo a las consecuencias del seguir al Señor. Le seguían a Jesús esta gente por miedo. Y muchos le siguen por miedo. Porque muchas veces también, ¿saben qué? Se predica mal el Evangelio. Porque muchas veces metemos el cuco con el infierno, que está bien, hay que mencionar el infierno porque es real. Las Escrituras mencionan el cielo y mencionan el infierno.
Y tenemos claro y le debemos predicar a la gente que aquel que cree en Jesús, sus pecados son perdonados, su pasado es limpiado, van a heredar la vida eterna, van a ir al cielo, que aquel que no cree en Jesús, que rechace el Evangelio, no se me duerme, hermano, aquel que no rechace, que rechace el Evangelio, va a ir al infierno. Es real. Pero tampoco tenemos que ser abusivos. Vos tenés que ir a la iglesia o te vas al infierno. Porque no estamos predicando el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio sí es predicar el arrepentimiento, predicar que aquella persona que no cree se va al infierno, pero también debemos predicar del amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la gracia de Cristo, la aceptación de Cristo. Nos aceptó como somos una vez que nos arrepentimos. ¿Sí? Entonces muchos vienen a la iglesia o van a la iglesia, no digo que sea el caso acá, pero muchos asisten a la iglesia. Tristemente en algunos sectores atemorizan a las personas diciéndoles que la salvación se pierde, cuando sabemos que no es bíblico, la salvación no se pierde. Lo que perdemos y nos descarriamos, tenemos una vida de desobediencia, son las bendiciones, la comunión con el Señor, la llenura del Espíritu Santo, esas cosas perdemos, pero la salvación no se pierde. Entonces, la pregunta es, ¿estás aquí por miedo? Por miedo a que si hoy no viniste a la iglesia, mañana no tengas salud, no tengas los alimentos. En síntesis, te la hago corta, ¿estás aquí por miedo a que el Señor quite su gracia de tu vida? ¿Estás aquí por miedo a que el Señor saque su presencia de tu vida? ¿Estás aquí por miedo a que el Señor te dé vuelta la cara y no escuche tus oraciones? ¿Estás por miedo? ¿Estás por miedo, hermano, hermana, en la iglesia? Creo que no es el caso de esta iglesia local. Pero muchas personas le siguen por miedo a no perder tales cosas. Por miedo a ser disciplinado por Dios. Porque dice la palabra de Dios, y lo sabemos claramente, que Él al que ama, lo castiga. Así dice, lo castiga en el sentido de disciplina, de corrección, pero por amor, para que sea pulido, para que crezca, para que la persona, el creyente, el Hijo de Dios, sea transformado, sea regenerado. Pero el motivo por el cual seguimos al Señor no debe ser por miedo. El motivo por el cual seguimos al Señor debe ser por amor. Porque fíjense ustedes, ¿cuántos líderes mundiales hemos conocido que las personas lo seguían, le obedecían por miedo? ¿Se le viene a la mente alguno? Saddam Hussein, Hitler, y cuántos otros que no me gusta dar nombres, ¿no? Pero cuántos otros líderes políticos que son seguidos, tienen seguidores por miedo, porque en muchos de los casos, líderes que han gobernado un país, saben que las personas sabían que todo aquel que hablaba mal o que hacía una broma de este líder le costaba la vida. Seguían a un líder por miedo, porque ese líder era un represor. Nosotros no tenemos un Dios represor, nosotros tenemos un Dios de amor, que sí le debemos seguir, que sí le debemos obedecer, que sí debemos asistir a la iglesia, que sí le debemos servir, que sí debemos contar a otros de Él, pero no por miedo a lo que nos vaya a pasar, sino por amor. Dice la Escritura allí en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, verso 8, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús conoce el amor de Dios y el amor de Dios está en su vida. Por eso va a amar a los demás, porque yo no puedo dar a los demás lo que no tengo. Si no le doy amor a mi prójimo, es porque el amor de Dios no está en mi vida. Porque Dios es amor, y si el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en mi vida, está el amor. Porque Dios es amor. Entonces, si sigo a Cristo, lo voy a seguir por amor. No por interés, no por obligación, no por tradición, no de lejos,
ni por temporada, ni por miedo. Le voy a seguir por amor, porque Dios es un Dios de amor. Tenemos un ejemplo hermoso, no la quiero hacer larga, pero creo que es necesario verlo. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Son varios versículos, los voy a leer yo medio rapidinho. Lucas 7, versículo 36 en adelante. Lucas 7, 36. Habla de que Jesús visite el hogar de Simón el fariseo y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, que es omnisciente y sabía lo que estaba pensando, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado o has considerado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos aquí el ejemplo claro de adoración al Señor. Aquella persona, no sabemos, era prostituta, no sabemos lo que hacía en detalles. Hay historiadores que por allí han escrito al respecto, pero la Biblia no es muy específica en el tema. Pero fíjense ustedes la adoración sin emitir palabra, la adoración en hechos reales de esta mujer al Señor Jesús. Qué adoración, ¿no? Y el Señor ve el corazón. Le dijo a la mujer: por tu fe has sido salvo, por tu fe has sido perdonado, por tu fe has sido salvada, ve en paz. Que tomemos el ejemplo de esta mujer del alabastro de perfume. Que tomemos este ejemplo de humillarnos cada día, cada mañana, constantemente ante este Salvador que es único, que es perfecto, que es verdaderamente un Dios de amor, un Dios que entregó su vida, dejó su trono en el cielo y vino y se hizo hombre y caminó en la mugre, caminó no solo en las calles polvorientas de Palestina, sino se hizo hombre, estuvo en medio de los pecadores, compartió con publicanos, con prostitutas, con pecadores, porque vino a mostrarles el amor del Padre, porque vino a traer buenas nuevas, buenas noticias, que es el Evangelio, palabras de amor, palabras de arrepentimiento. Y ese es el Salvador a quien nosotros seguimos. Es el Salvador al que tenemos que seguir por amor y no por interés ni por ninguna otra cosa. Romanos 6:22 nos dice que
Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora, hermanos queridos, hemos sido, desde el momento que creímos en Cristo, libertados del pecado y ahora debemos ser esclavos del Señor Jesucristo, pero esclavos por amor. Esclavos como esos esclavos que en la antigüedad, cuando se cumplía el tiempo determinado que ya tenían que dejar a su amo, decidían no irse y renunciaban a todo el tesoro y a todos los bienes que el amo les tenía que dar para que se fueran, renunciaban a todo y preferían quedarse a servir a ese amo por amor. Esos esclavos que su orejita era colocada en una puerta para que con una alena se les perforara, simbolizando que eran esclavos de Cristo, representando una marca, que eran seguidores, de sus amos. Así nosotros debemos ser seguidores, esclavos de Cristo, seguidores por amor. No nos vamos a hacer un huequito en el óvulo de la oreja, pero nuestro corazón ya ha sido circuncidado si hemos creído en Cristo, de verdad. Entonces la pregunta es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Estás siguiendo al Señor Jesús? ¿Has decidido seguirle por amor? Si es así, adelante. Sigue los pasos del Maestro por amor. Recuerda que no es una obligación. Tienes que seguirle por amor, porque Él no obliga a nadie. Y la pregunta es, para terminar este mensaje, está allí en Juan y terminamos. Juan capítulo 21, por favor. Juan 21. Versículos 15 al 17. Vemos allí, para contextualizar un poco, del versículo 14, dice: esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Recuerden que después de la resurrección estuvo en su cuerpo glorificado 40 días con sus discípulos. Y dice el versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, más que los demás. Le respondió Simón: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, el Señor Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese o que le preguntase la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Claro, le preguntó 3 veces porque el Señor lo sabía todo. Sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya sea viejos extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Verso 19, esto dijo el Señor a Pedro, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Y la pregunta de Jesús en esta mañana es: ¿me amas? Querido hermano, querida hermana, el mirador del lago, Jesús te pregunta por medio de su palabra, como le preguntó Pedro: ¿me amas? Si me amas, el Señor Jesús te dice: sígueme, sígueme, sígueme por amor. Y si me amas, sígueme y sírveme. Y es lo que el Señor te desafía en esta mañana. Si has creído de verdad y has entendido el amor de Dios para con nosotros, dice la palabra, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Has entendido? ¿Logras dimensionar, aunque sea un poquito, el amor de Dios? Si es así, el Señor Jesús te pide que si le amas, le sigas y le sirvas. Que el Señor te bendiga. Alabado sea Él por medio de esta palabra y con edificación para nuestras vidas.